Bueno, muy bien. Entonces, entendido el proceso de integración como el proceso inverso a la derivación, vamos a mirar entonces cuál sería el procedimiento, la técnica para poder integrar a través de unos ejercicios supremamente sencillos. En primer lugar, vamos a suponer que yo tengo las siguientes funciones. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, y entonces su derivada sería 2x. Creo que en eso no hay ningún inconveniente. Vamos a suponer que yo tengo la función x al cuadrado más 1. Y resulta que la derivada de esa función también es la misma. 2x. Vamos a suponer que yo tengo la función x al cuadrado más 2. Y resulta que su derivada pues es la misma. Y así sucesivamente. Vamos a suponer que yo tengo la función x al cuadrado más k, donde k es un número real. Y entonces ocurre que su derivada pues es la misma. Eso tiene una interpretación, ¿no? Eso tiene una interpretación. Resulta que cuando yo observo que la derivada es 2x en todos los casos, pues simplemente estoy diciendo que esa función se comporta o varía exactamente de la misma forma. Varía exactamente de la misma forma. Realmente, si yo hiciera esa gráfica, si yo graficara en el plano todas esas funciones, pues aquí tendría x al cuadrado, es una parábola. El dibujo no es el mejor. Aquí tendría f de x igual a x al cuadrado. Pero si grafico x al cuadrado más 1, pues entonces sería, estoy hablando de esa misma parábola corrida hacia arriba una unidad. Observen que cuando x vale 0, pues y vale 1, o la función es 1. Y si tengo x al cuadrado más 2, pues exactamente lo mismo, y etcétera. Es decir, siempre estoy hablando de la misma parábola, solamente que la he movido hacia arriba. Y si en lugar de decir más 2 dijera menos 2, pues tendría una parábola por acá en esta parte que cortaría menos 2. Pero que se comporta exactamente como las anteriores. Entonces vea que por esa razón la derivada pues siempre va a ser la misma, porque la función es x2, x2 más 1, x2 más 2, x2 más k en términos generales varían de la misma forma. Por esa razón su derivada es la misma. Entonces observen que si la derivada de esta función es 2x y la de esta función es 2x y etcétera, cuando yo hablo de integrar, que es el proceso inverso, cuando yo hablo de integrar, significa que la integral de 2x sería x al cuadrado, o también x2 más 1, o x2 más 2, o etcétera. Voy a escribir eso aquí literalmente. La integral de 2x es x al cuadrado, o también x al cuadrado más 1, o x al cuadrado más 2, etcétera. Y entonces puedo decir que en términos generales la integral de 2x es x al cuadrado más k, donde k es un número real. Por favor, cuando yo digo que la integral de 2x es x al cuadrado, lo que estoy diciendo es que al derivar x al cuadrado tengo 2x, y entonces estoy haciendo el proceso inverso. Cuando yo digo que la integral de 2x es x al cuadrado más 1, estoy diciendo que 2x proviene de derivar x2 más 1, y etcétera. Y cuando digo que la integral de 2x es x al cuadrado más k, pues estoy diciendo que al derivar x al cuadrado más k, obtengo 2x, porque estamos hablando del proceso inverso. Entonces, esta literatura que está aquí escrita, que me dice, la integral de 2x es x al cuadrado, o x al cuadrado más 1, o x al cuadrado más 2, o en términos generales x al cuadrado más k, voy a resumirlo aquí. Voy a resumir. La integral de 2x es x al cuadrado más k, siendo k un número real, ¿cierto? Cualquiera. Esta expresión que estoy escribiendo aquí, esta expresión que les estoy aquí subrayando,
la simbolizo. Recuerden que las matemáticas es el lenguaje de los símbolos, ¿no? Las matemáticas no son otra cosa que el lenguaje de la naturaleza, y entonces lo que yo digo literalmente, pues simplemente lo puedo trasladar al lenguaje de los símbolos. Esta expresión que está aquí, dentro de este recuadro, lo escribo, lo simbolizo de la siguiente manera. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Y por lo tanto, esto lo leo de la siguiente manera. La integral de 2x, esto lo leo de x. Cuando digo de x, estoy diciendo que x es la variable, es x al cuadrado más k. ¿Y por qué razón la integral de 2x de x es x al cuadrado más k? Porque si yo derivo esto, si yo derivo x al cuadrado más k, el resultado es 2x, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el sentido de la integral. Observen que vuelvo y repito. Cuando yo hablo de derivar, tengo lo siguiente, x al cuadrado más k. Esta es mi función. Si yo la derivo, ¿qué tengo? Pues tengo f' de x igual a 2x, ¿de acuerdo? Cuando yo derivo la función. Ahora el proceso es al contrario. Yo parto de 2x y entonces la integro. Entonces digo, la integral de 2x de x es igual a x al cuadrado más k, que es el proceso inverso. Entonces aquí lo que hago es integral. De aquí para allá derivo, de allá para acá integro. Entonces aquí tengo la integral de 2x de x es igual a x al cuadrado más k. Igual, vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo la función f de x igual a x al cubo. ¿Quién sería su derivada? Su derivada es 3x al cuadrado. Ya lo sabemos. Bajo el exponente y disminuyo en 1. Pero igual también, si yo tengo f de x igual a x al cubo, más una constante cualquiera, más 5, más 20, más 1/3, más raíz de 2, menos 4, menos 1/5, etc. Esa función tiene como derivada 3x al cuadrado. Aquí se dice que hay una familia de funciones cuya derivada es la misma. Allá cuando graficábamos observamos que realmente lo que tengo es una serie de parábolas simplemente que se han desplazado en el eje Y. Pero bien, volvamos al tema. Tengo mi función, tengo mi derivada. Tengo mi función, en términos generales, x al cubo más k tiene como derivada 3x al cuadrado. ¿Qué es lo que pretendemos ahora entonces? La pregunta es, 3x al cuadrado es la derivada ¿de quién? ¿De quién? Y entonces lo digo de la siguiente manera. La integral de 3x al cuadrado de x, esto es un diferencial de x, tiene muchos significados, o no muchos, tiene varios significados, pero por ahora digamos que este de x lo que me significa es que x es la variable sobre la que estoy trabajando. Y entonces digo, la integral de 3x al cuadrado es x al cubo más k, donde k es un número real, ¿no? Donde k es un número real. Esa es la situación, esa es la integración, de esa manera integro. La integral de 3x al cuadrado de x es x al cubo más k. ¿Y por qué? Porque si yo derivo esta función, el resultado es 3x al cuadrado. Eso es integral. Voy a hacerles aquí una serie de ejercicios y ustedes van a encontrar una regla, van a deducir una regla bien interesante. Entonces miremos a ver, la integral de x al cuadrado es igual, perdón, la integral de 3x al cuadrado fue la que dijimos, es igual a x al cubo más k. Por acá dijimos, la integral de 2x es igual a x al cuadrado más k. ¿De acuerdo? ¿Y por qué dijimos que esa es la integral? Porque al derivar esta parte de acá, al derivar el resultado, yo tengo la expresión que está dentro de la derivación.
Eso es todo. Digamos que este es como un resumen de los dos ejercicios que acabamos de plantear. Vamos a mirar unas reglas, o si quieren mejor unos resultados muy importantes para tener presente. Entonces, en primer lugar, la integral de x, que es lo mismo que si yo dijera la integral de 1. ¿Sí? Es lo mismo. La integral de dx es como si yo dijera la integral de 1 de x. La integral de dx es x más k. ¿De dónde? ¿Por qué razón? Pues miremos y verá que si yo derivo la función f de x igual a x más k, pues la derivada de x es 1. ¿De acuerdo? Y la de k es 0. Entonces, si yo derivo x más una constante, eso me da de x. Veamos un ejemplo. Bueno, yo diría que básicamente ahí el ejemplo, pues ninguno, ¿no? Porque simplemente aquí lo que aplico es la integral de dx. Yo diría que ahí el ejemplo sobra porque simplemente estoy hablando de esto. La integral de dx. O la integral de 1 por dx. Cuando yo tengo una integral y dentro de ella solamente aparezca el diferencial de x, esa integral, perdón, me da x más la constante de integración. Una segunda regla de integración o un resultado segundo a tener en cuenta es el siguiente. La integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más k. Mire que siempre me va a aparecer esa k que se llama la constante de integración. ¿Por qué? Pues ya lo explicábamos hace un momento. Si yo derivo x al cuadrado, el resultado es el mismo de derivar x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 2, x al cuadrado más 1000, x al cuadrado más k. Bien, entonces, si yo tengo la integral de x a la n, la integral es x a la n más 1, observen que simplemente sumo 1 al exponente y divido entre el nuevo exponente. ¿Cómo estoy seguro de que eso está bien? Pues simplemente al derivar este resultado, cuando yo derivo este resultado, debo tenerlo de acá. Probemos. Si yo tengo la función f de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más k, ¿quién es su derivada? Pues recuerden que la derivada me dice, baja el exponente por x a la disminuye 1, n, ¿no? Y aquí en el denominador pues tendría n más 1. Y la derivada de k sería 0. Observe que esto se cancela. Y entonces cuando yo derivo esto, ¿qué me da? Pues simplemente me da x a la n. ¿De acuerdo? Entonces si yo derivo esta expresión, la derivada me da x a la n. Y estamos mirando entonces que efectivamente esa es la integral porque cuando yo derivo ese resultado, pues obtengo la expresión que voy a integrar. Aquí sí podemos hacer un ejemplo. ¿Quién es la integral de x al cuadrado? Pues según esta reglita que hemos escrito ahí, que ya comprobamos que es cierta, pues sería x a la n más 1 sobre 2 más 1 más k. Y entonces eso me daría x al cubo sobre 3 más k. Esa es la integral de x al cuadrado. ¿Cómo lo compruebo? Tomo el resultado y lo derivo. ¿Quién es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. ¿Sí? Observen que si yo tomo x al cubo tercios más k y lo derivo, pues el resultado sería 3x al cuadrado sobre 3 más 0, ¿no? Que es la derivada de k. Cancelo y eso me daría x al cuadrado. Y efectivamente observamos que se satisface ese principio que hemos dicho, que la integral es el proceso inverso de la derivación. Y con esa expresión ya puedo hacer muchas cosas. Ya pudiera, por ejemplo, pensar en resolver esta integral. La integral de x a la cubo de x. Pues simplemente es x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más k.
O sea que eso es x a la 4 sobre 4 más la constante. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos una regla, pues entonces la integral de x a la n, diríamos, es súmele 1 al exponente, 3 y 1, 4, y divida entre el exponente resultante. La integral de x al cubo de x es x a la, súmele 1, divida entre el mismo exponente. Y ya tengo esa integral. ¿Cómo lo compruebo? Pues simplemente derivo el resultado, y si yo derivo x a la 4, pues tendría 4x3, cancelo el 4 y me quedaría x al cubo. Miremos otro ejemplo. ¿Quién sería la integral de x a la 10? Entonces, pues sería x a la 11 sobre 11 más k. Sencillo, es algo supremamente sencillo. Entonces, ese es el proceso de integración, y yo diría que pues ahí tenemos la integración de unas funciones muy sencillas que tienen la forma x a la n, y entonces su integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, resumamos. Tenemos una primera regla. Dice, la integral de dx es x más una constante. Y tenemos otra reglita que dice que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más k. Veamos otra regla de integración que nos dice, la integral de k por x a la n de x es igual a k por la integral de x a la n de x. ¿Qué me dice esta regla? Que si tengo una constante multiplicando, esa constante que multiplica a una variable puede salir de la integral. Eso es todo. Por ejemplo, ¿quién sería la integral de 3x al cuadrado de x? Pues según esa regla, esa integral sería 3 veces la integral de x al cuadrado de x. ¿Bien? Eso es lo que me dice la regla. Puedo sacar, como este 3 está multiplicando, puede salir de la integral. Y entonces esa integral sería 3 veces la integral de x al cuadrado, pues x al cubo, sobre 3 más k. Entonces finalmente, ¿qué es lo que tengo? La integral de 3x al cuadrado de x es igual, aquí cancelé los 3, eso es x al cubo más k. ¿De acuerdo? Y observen que yo puedo estar seguro de que esa integral está bien calculada, porque al derivar este resultado, pues la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y la derivada de k pues es 0. ¿De acuerdo? ¿Quién sería la integral de 5x a la 2 de x? Pues según esa regla que acabamos de mirar, eso sería 5 veces la integral de x al cuadrado de x, es decir, saco la constante, esa constante que está multiplicando x al cuadrado, la puedo extraer de la integral a multiplicar, y entonces sería 5, y la integral de x al cuadrado pues es x al cubo sobre 3 más k. Conclusión, la integral de 5x al cuadrado de x sería igual a 5x al cubo tercios más k. O si lo prefieren, podemos escribir 5 tercios de x al cubo más k. ¿De acuerdo? Entonces mire que ahí tenemos entonces ya 3 reglitas. La primera regla que me dice quién es la integral de dx, que es el diferencial solamente. La segunda reglita, que es cuando yo tengo una expresión de la forma x a la n. Y la tercera regla que me dice que cuando yo tengo una constante multiplicada por una variable a la n, o por simplemente una variable, pues entonces ella puede salir perfectamente a la integral. Y ya tengo ahí 3 reglas de integración que son supremamente importantes.